Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Espinosa Soto. El día de hoy les voy a compartir mi trabajo de investigación que tiene como título El efecto de los manipulativos físicos en el entendimiento de la adición de números enteros. Voy a iniciar con el planteamiento del problema de investigación, pasando por la teoría, cómo lo desarrollé, cuáles fueron los resultados y las conclusiones. Para plantear el problema de investigación, tomé tres aspectos relevantes. Uno, los estudiantes presentan dificultades al confundir el signo de la operación y el signo del número. Segundo, la ausencia de referentes concretos para representar los números enteros. Y tercero, la necesidad de propuestas didácticas que nos ayuden a mejorar la enseñanza de los números enteros en estudiantes de secundaria, ya que la literatura nos dice que los estudiantes que presentan dificultades en educación secundaria los suelen tener también en educación de nivel medio superior y hasta en ocasiones superior. La hipótesis es que los manipulativos físicos permiten una transición fluida del pensamiento concreto al pensamiento abstracto. Esta teoría en la cual nos basamos son cuatro autores. Inicio con Piaget, en donde nos habla de la transición de las operaciones concretas a las formales, en el cual nos dice que no puede uno aprender directamente con la parte simbólica, sino antes pasar por la manipulación de objetos reales. El segundo, Vygotsky, nos habla de las herramientas como uso de mediación instrumental. En este caso, las fichas de colores son la herramienta que le permite al estudiante aprender. Entonces, él afirma que el aprendizaje depende del tipo de herramienta o instrumento que utilice el estudiante. Heber y Kapter nos hablan del aprendizaje con entendimiento. Este aprendizaje consiste en conectar ideas nuevas con los saberes previos, dejando de lado la memorización y el uso de reglas. Hayes implementó una investigación en donde hizo un comparativo entre el modelo del uso de la recta numérica y el modelo de neutralización, dándose cuenta que el uso de la recta numérica en la mayoría de los libros de texto lo utiliza y lo implementan en las aulas. Sin embargo, no ha dado los resultados esperados, porque sigue teniendo dificultades con estudiantes de secundaria, de nivel medio superior y, como lo mencioné antes, hasta nivel superior. Entonces, yo nada más rescato de ella el modelo de neutralización para enfocarlo al trabajo de investigación. Gallardo, en el 2010, hizo una investigación sobre el desarrollo histórico de los números enteros o números con signo, y esa investigación resultó que en la antigüedad con los chinos ya resolvían ecuaciones utilizando varillas. En este caso eran varillas negras para los negativos y varillas rojas para los positivos. Sin embargo, no, no, no utilizaban los resultados negativos. Todavía no lograban darles una interpretación correcta, por así decirlo. Y fue hasta la Edad Media con en Europa cuando los llamaban números ficticios o absurdos, porque no tenían un significado físico para su uso. Finalmente, en el siglo XVIII y XIX, fue con Euler y Gauss, me parece, en donde el álgebra permitió que a través de los conjuntos de números, los números negativos fueran aceptados. Esta investigación del desarrollo histórico nos permite comprender que desde hace años
el ser humano ha tenido dificultades para la comprensión de los números enteros y por ello es que me decidí a investigar por qué actualmente seguimos teniendo esas dificultades. ¿Cómo se llevó a cabo? Bueno, primero quiero compartirles que es un estudio cualitativo, exploratorio y descriptivo porque trabajo con estudiantes de educación secundaria, cualitativo porque son seres humanos que presentan diferentes características y bueno, los participantes fueron 17 estudiantes, 7 hombres y 10 mujeres. Para el diseño de tareas eh, se utilizó una secuencia didáctica con 10 sesiones en donde cada una de las sesiones había un objetivo, un inicio, desarrollo y cierre. También, eh, aparte de la secuencia didáctica, a los estudiantes se les proporcionó estas hojas de trabajo en donde hacían las operaciones y explicaban el motivo de cómo obtener el resultado. Asimismo, eh, en la implementación empezamos con eh, el contexto en donde se utilizan los números enteros, es decir, se les pasó un video en donde cómo poder desplazarse en los edificios, que derecha e izquierda, de ganancias, pérdidas, sobre altitudes, etcétera. Y el análisis de la información se realizó a partir de la identificación de respuestas a bloques de ejercicios y la reflexión sobre las formas de operar, con categorías como identificación de regularidades y el sentido de las operaciones. Los resultados los clasifiqué en tres. Uno, las fichas, el manipulativo físico, qué beneficios obtenimos o cuáles fueron los efectos. El primero es que el manipulativo físico, las fichas permitieron representar el cero y los números negativos. La, el uso de estas fichas hubo una reducción muy importante en la confusión de los números, perdón, en la confusión de los signos, ya que al utilizar las fichas automáticamente sabían qué signo representaba ese número. Entonces ya nada más el signo que quedaba en medio se daban cuenta que era el de la operación. Tercero, las fichas facilitaron una conexión muy importante entre la manipulación física y la representación simbólica, porque poco a poco se iba dejando esta herramienta, en este caso las fichas. El segundo apartado en que clasifiqué los resultados es en cuanto a la suma. Los estudiantes descubrieron las reglas, por así decirlo, a partir de sus propias experiencias. Ellos concluyeron de esta forma. El primero dice que cuando es la suma, los sumandos sean del mismo color, obtenemos el mismo signo. Y cuando son de diferente signo, se obtiene el número que tiene la mayor cantidad, determina el signo. El modelo de neutralización facilita la comprensión porque en el caso de la suma, aquí lo represento, eh, 4 positivos y 7 negativos. Rápidamente los estudiantes juntaban un azul con una roja y eso automáticamente les daba cero. Por lo tanto, al sobrar solo 3 rojas, les quedaban como resultado 3 negativo. Y aquí, en estas preguntas, son los mismos que tengo de este lado. Aquí el estudiante explica, cuando se le pregunta qué observas en los resultados de cada columna, o él escribe que si los dos números son negativos, el resultado es negativo. Y si son positivos, pues también es positivo. Y si uno es negativo y el otro es positivo, el resultado puede ser positivo o negativo dependiendo del número que tenga la mayor cantidad. Eso es lo que se anotó aquí. Y así con la otra pregunta. En cuanto a la resta, que es donde se clasifique lo siguiente, eh, nos explica un estudiante que
En la resta depende el número que sea. Si la resta tiene los mismos números, en este caso, en -8 le voy a quitar -8, el resultado va a ser cero o neutro. Y eh, cuando el estudiante se le pide escribir cómo realizar una resta con signos diferentes, también afirma que depende el número, si el número y el positivo es mayor y el negativo es menor, el resultado es positivo. Y esto es cierto como es como lo tenemos aquí en la imagen. Miren, en este caso tengo una resta de un positivo con un negativo. El mayor es 6 y el menor, bueno, el negativo es -3, entonces se vuelve positivo y es lo que nos dice aquí, el resultado es positivo, ¿sí? A la conclusión que llego es que la resta sigue siendo compleja y vuelvo a repetir, lo que identifican los alumnos es que números iguales y mismo signo, el resultado es cero. Siguiendo con lo de la resta, otra estudiante nos dice que el resultado se obtiene como una suma normal. En este caso, aquí está restando, otra vez, está restando un positivo y un negativo, pero lo que decía la otra alumna es que cuando el primero es positivo y el segundo es negativo, el resultado va a ser positivo. Y esta alumna nos dice que aquí esta resta se convierte como una suma normal. Entonces, la conclusión, otra conclusión de este apartado es que las fichas promueven el tránsito entre las operaciones concretas y las operaciones formales. Como lo muestra la imagen, primero utilizó las fichas y posteriormente ya sin las fichas, aunque en otras ocasiones cuando tenía ciertas dudas regresaba a las fichas nada más como para verificar que su razonamiento era el correcto. Bien, ¿cuáles son las conclusiones finales? Como lo mencioné anteriormente, es que hay una conexión concreta entre con lo simbólico. Y lo más importante es que las reglas son construidas desde la experiencia y el uso de la relevancia del cero. También el modelo de neutralización permite avanzar en los niveles de entendimiento de la suma de números enteros y favorece el tránsito entre las operaciones concretas informales en sentido piagetiano, es decir, con lo que nos afirma Piaget de que primero se debe de trabajar con las operaciones concretas antes de pasar a las operaciones formales, es decir, antes de lo concreto o simbólico. Estas son las referencias que utilicé y agradezco su atención. Estoy atento a sus comentarios, observaciones, preguntas o sugerencias. Excelente día para todos.